Brasil, país ubicado al este de Sudamérica. Es un vasto territorio que ocupa casi la mitad de esta región y es considerado en la actualidad como uno de los pulmones del mundo gracias a la extensión de sus bosques y selvas amazónicas. Tierra de samba, el carnaval, el fútbol y bellas playas. Es también el escenario donde se han producido los casos ovnis más extraños e impactantes de la ufología mundial. Balançando aí os galhos das árvores, as folhas, parece até um bicho, né, gente? A câmera, olha aí, aproxima no rosto, mas não dá pra ver muito bem, não dá pra ver direito o que é, parece um primata, né? Pois é, a gente não consegue nem sequer definir a origem desse vídeo, se ele é... En el episodio de hoy, veremos desde extrañas muertes que se creen fueron provocadas por naves extraterrestres hasta encuentros con extrañas criaturas que parecen sacadas de la mitología o de cuentos de terror. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Brasil, segunda parte. Número 1. Acacor, la ciudad alienígena del Amazonas. La historia de Acacor comienza el 3 de marzo de 1972, cuando el periodista alemán Karl Brugger tuvo un encuentro con un personaje tan extraño como interesante. Se decía llamar Tatunka Nara y a pesar de su aspecto de hombre blanco y el manejo del idioma alemán, decía ser uno de los jefes de una tribu milenaria de la Amazonia llamada Uga Mongulala. Sin embargo, lo que más llamó la atención del periodista no era ni su aspecto o procedencia, sino porque Tatunka Nara decía tener conocimiento sobre la existencia de una ciudad maravillosa llamada Acacor, que estaba oculta bajo las tierras de la selva de Brasil, Bolivia y Perú. Esta ciudad subterránea había sido construida por una civilización de extraterrestres provenientes del planeta Xuerta, ubicado en una lejana constelación y que llegaron a nuestro planeta en el año 13.000 a.C. para asentarse en la selva amazónica de América del Sur. Según le contó Tatunka Nara al periodista, esta raza de extraterrestres tenía apariencia humana, la piel blanca, llevaba espesas barbas y cabellos negros con mechones azules, pero tenía 6 dedos en las manos y en los pies. Ellos poseían una gran tecnología, entre ellas unas piedras mágicas a través de las cuales podían ver lo que sucedía en cualquier parte del mundo, desde ciudades o montañas hasta en los océanos y el cielo, la capacidad de curar los cuerpos sin tocarlos y objetos capaces de lanzar rayos. Sin embargo, su desarrollo más avanzado fue la capacidad de construir grandes ciudades debajo de la tierra, siendo Acacor una de las 3 grandes y principales fortalezas que crearon en la región, junto con Acanis y Acajim, las mismas que luego fueron destruidas luego del regreso de aquellos dioses a su planeta. Acacor possuía apenas 2 ruas principais, que dividiam a cidade em 4 partes, cada uma correspondendo aos pontos universais dos deuses acacorianos. No centro, havia uma praça ampla, onde havia um enorme bloco monolítico e também ficava o grande Templo do Sol. O monólito era visto como um tipo de portal para os deuses. No obstante, antes de irse, estos seres le transmitieron a las tribus locales algunos de sus conocimientos para ayudarles a su desarrollo y supervivencia, y compartieron con ellas también la historia y estilo de vida de su civilización. El periodista Karl Brugger quedó tan fascinado con la historia de este supuesto jefe indio que en 1976 publicó un libro titulado La Crónica de Acacor, que despertó no solo la curiosidad de muchos lectores alrededor del mundo, sino también la de muchos exploradores y aventureros que viajaron hasta la selva brasileña para buscar esta ciudad perdida. Sin embargo, hasta la fecha nadie ha podido encontrarla, ni siquiera aquellas expediciones que contaban con Tatunka Nara como guía.
¿A qué se debe esto? Muchas de estas expediciones se frustraron debido simplemente a lo inaccesible que resulta ser el trayecto dentro de la selva para encontrar estas ciudades. Sin embargo, hay quienes creen que existen fuerzas oscuras que tratan de mantener la existencia de Akakor en secreto. Uno de los hechos más trágicos es la misteriosa muerte del periodista Karl Brugger en 1984, es decir, 8 años después de publicar su libro sobre Akakor. Brugger fue asesinado con un disparo a plena luz del día en la playa de Ipanema. De igual manera, muchos otros expedicionarios encontraron la muerte o fueron declarados como desaparecidos en su intención de encontrar esta ciudad. A la fecha, no existe ninguna prueba física de la existencia de Akakor. Y es por esta razón que muchos creen que todo no se trataría más que de un engaño o una historia fantasiosa creada por Tatún Kanara. Es más, hay quienes sostienen que Tatún Kanara es una identidad falsa de Hans-Günther Hauck, que nació en la ciudad alemana de Coburgo en 1941 y que dejó su país en la década de 1960 por problemas económicos, abandonando a su esposa y a sus 3 hijos. Nara siempre negó esto. Número 2. ¿Mensaje para los dioses? En el estado amazónico de Acre, ubicado al oeste de Brasil, cerca de la frontera con Perú y Bolivia, se encuentra uno de los enigmas más importantes de la arqueología brasileña descubiertos en los últimos tiempos. Fue en 1977 cuando, debido a la tala masiva de bosques que hay en el lugar, los investigadores pudieron observar más de 500 figuras geométricas como círculos, cuadrados y octágonos formadas en todo el territorio. Algunas de ellas pueden medir hasta 300 metros cuadrados. Lo interesante es que al día de hoy, nadie sabe quién los construyó, pero se estima que muchos de ellos tendrían una antigüedad de 3000 años. Lo que nosotros podemos decir es que esos pueblos constructores de los sitios eran personas organizadas que probablemente eran seminómades o sedentarios. Porque para construir una estructura como esta, la gente de esa época no tenía los equipamientos que nosotros tenemos, la maquinaria y todo lo demás, sino que tenían herramientas antiguas. No fue solo un grupo pequeño de personas y no fue un corto espacio de tiempo que lo construyeron. Además, estaba la vegetación y tipo de suelo, entonces era un pueblo organizado para hacer una estructura geométrica con las medidas y formas perfectas. Pero, ¿para qué o por qué fueron creadas? Hasta la fecha, muchos especialistas y expertos continúan preguntándose cuál pudo ser la utilidad de estos geoglifos para los antiguos pobladores de estas zonas. Algunos investigadores recuerdan al ver estas figuras a las míticas líneas de Nazca en Perú, debido a que, al igual que las de Acre, solo pueden ser vistas desde el cielo. Es más, muchas de ellas solo han podido ser reconocidas a través de satélites. Es por ello que muchos sospechan que su construcción tuvo algo que ver con la conexión que estos pueblos querían entablar con los dioses de las estrellas. Los especialistas creen que estas figuras eran una especie de camino que el chamán o sacerdote recorría para abrir estas puertas dimensionales, las cuales le permitían ingresar a ese otro mundo y contactar con seres o criaturas no humanas. Es por ello que estas zonas solían verse como un territorio sagrado. Es más, a día de hoy, los locales aún protegen y respetan esta área como un lugar sagrado y evitan desarrollar aquí cualquier actividad humana, incluso para su sobrevivencia, como la construcción de viviendas o la agricultura. Pero, ¿cuál es el significado de las figuras? ¿Por qué elegir estas formas? Los investigadores señalan que la elección de círculos o cuadrados se debe simplemente a que son las figuras que uno puede encontrar en la naturaleza, por ejemplo, en la piel de los animales, y que también es común verla en la artesanía, tejidos y joyas que hacen hasta el día de hoy las comunidades de la Amazonia. Pero, si esto es así, ¿por qué la necesidad y la importancia de que sean vistas desde el cielo? Es por ello que algunos creen, tal como puede ser el caso de las líneas de Nazca,
que estas figuras fueron creadas para enviar un mensaje o entablar una conversación o diálogo con los dioses que llegaron de las estrellas. Número 3. ¿Qué pasó en la isla del Cangrejo? El incidente de la isla del Cangrejo es uno de los casos vinculados al fenómeno ovni más emblemáticos de Brasil. Ocurrió el 25 de abril de 1977, en la isla ubicada en la bahía de San Marcos, en el estado de Maranhão. Esa noche, 4 personas, José Souza, de 22 años, y sus hermanos, Firmino, de 28, y Apolinario, de 31, y su primo Aureliano Bispo Alves, de 36 años, se encontraban durmiendo en su barco luego de trabajar toda la tarde cortando y apilando troncos de árboles. Su plan era despertar en la madrugada alrededor de la medianoche para poder regresar a casa. Sin embargo, se despertaron alrededor de las 5 de la mañana. Fue entonces cuando ocurrió algo horrible. Apolinario, al poco tiempo de despertar, escuchó los gritos de dolor de Aureliano pidiendo ayuda. Apolinario fue a ver qué le ocurría, pero su primo no tenía explicación. Solo le dijo que sentía un fuerte dolor en el cuerpo y que era incapaz de levantarse. En ese momento, notó que Aureliano tenía toda la parte superior de la espalda quemada. Extraño. Su primo se bajó el short y vio que también tenía unas quemaduras en las nalgas. Aunque, curiosamente, el short estaba intacto. El hombre no sabía qué había pasado durante la noche, ni cómo o qué le había provocado aquellas quemaduras. Minutos después, los primos escucharon el quejido de Firmino. Apolinario fue rápidamente a socorrer a su hermano y lo que encontró fue una escena de terror. Firmino también estaba quemado, pero sus quemaduras se veían mucho más graves. Tenía el cuerpo hinchado y parte de su piel se había caído. Apolinario trató de hablar con él, pero no respondía, ni siquiera podía abrir los ojos. Estaba como en un estado de inconsciencia. Asustado por lo que estaba viendo, Apolinario fue a buscar a su hermano menor, José, para ver cómo estaba y pedirle ayuda. Lo encontró acostado, así que pensó que seguía durmiendo, pero cuando lo tocó, se dio cuenta que estaba muerto. Desesperado y sin saber qué había ocurrido, Apolinario tuvo que regresar solo, con su hermano fallecido y 2 familiares heridos, hacia el puerto de Itaqui, en la ciudad de San Luis. Una vez allí, contó a la policía su situación y pronto fueron a socorrer a los heridos. El cuerpo sin vida de José fue llevado al Instituto de Medicina Legal, mientras que los heridos fueron llevados al hospital. Aureliano fue dado de alta en la noche, pues sus quemaduras no eran de gravedad. Sin embargo, Firmino estuvo en coma por 1 semana y luego, al despertar, tuvo que quedarse 1 mes más para tratar las quemaduras que tenía en su cuerpo. Muchas de ellas eran de 2º grado y habían afectado principalmente el lado izquierdo de las costillas, la parte interior del brazo izquierdo y la frente. En cuanto al cuerpo de José, el certificado de defunción indicaba que éste había sufrido un accidente cerebrovascular causado por hipertensión arterial como consecuencia de un shock emocional. Y tampoco sabe qué pasó con José, que murió. No hubo ninguna quemadura. Si hubiera sido un rayo, por ejemplo, en ese momento dijeron la hipótesis de un rayo, el rayo hubiera golpeado a todos los que estaban ahí. Todos tendrían quemaduras y uno de ellos no tuvo ninguna quemadura, y especialmente el que murió. El que murió probablemente, según los reportes de allá, habría sido por un infarto o algo así. Alguna situación muy traumática por la que pasó o algo que vio, no sé. Y luego se asustó mucho y tuvo un infarto de miocardio masivo allí y terminó muriendo. ¿Qué provocó las quemaduras en los cuerpos de Aureliano y Firmino? ¿Qué vio José esa noche que le produjo ese shock emocional que lo llevó a la muerte? ¿Por qué Apolinario fue el único sobreviviente? La policía que investigó el caso no encontró nada inusual en el barco que pudiera provocar esos daños en los cuerpos de las víctimas.
También se descartó el uso de drogas o bebidas alcohólicas que pudieran haber llevado a agresiones físicas entre los tripulantes. Pero lo más importante es que la policía no encontró ningún tipo de rastros de fuego, cenizas o algo parecido dentro de la embarcación. Mientras tanto, los sobrevivientes continuaban sin recordar nada de lo que había pasado esa noche, incluso mediante la hipnosis regresiva. Al final, la policía no pudo resolver este caso y hasta el día de hoy no se sabe qué pudo haber pasado esa noche del 25 de abril. Sin embargo, muchos medios de comunicación de la época reportaron diversos avistamientos de objetos voladores no identificados en varias zonas del estado de Marañón, sobre todo de las llamadas bolas de fuego, un fenómeno muy popular en la región donde los testigos ven este tipo de luminarias en los cielos. Lo curioso fue que 9 años después, el 28 de abril de 1986, ocurrió otro hecho similar en la isla del Cangrejo. 4 hombres fueron afectados de manera misteriosa, con resultados muy parecidos: un muerto, un quemado con gravedad, mientras que otros 2 sufrieron inexplicables mareos y desmayos. La policía tampoco pudo descubrir qué es lo que había ocurrido. Hay varias historias de avistamientos de luces, apariciones. Entonces, es una isla media maldita, sí, porque tiene muchas historias. Cuando estuve allí, escuché varios casos de personas de allí que ya habían visto o que habían pasado por alguna experiencia no muy buena en esta isla. Ver luces, apariciones, escuchar ruidos, ese tipo de cosas. ¿Qué crees que pudo haber pasado en la isla del Cangrejo? ¿Crees que naves extraterrestres tuvieron algo que ver en estos incidentes? Número 4. Mamá, dar miedo. Otro misterioso caso que involucra a objetos voladores no identificados con la muerte de una persona es el caso conocido como el Incidente Barroso. El 3 de abril de 1976, en una pequeña localidad llamada Quixada, en el estado de Ceará, el campesino Luis Barroso Fernández, de 53 años, se encontraba realizando la revisión de su ganado a las 2 de la madrugada cuando vio una nave de apariencia metálica que flotaba cerca de donde él se encontraba. El objeto emitía un zumbido como el de un enjambre de abejas. Llevado por la curiosidad, Barroso se quedó observando aquel objeto. Sin embargo, en un momento dado, la nave proyectó hacia él un rayo de luz muy potente y brillante que le cubrió el cuerpo, impidiendo que pudiera moverse. Luego de eso, el campesino vio 2 seres que parecían humanos, de baja estatura, que sostenían en sus manos unas linternas que también proyectaron una luz sobre él. Al recibirlas, Barroso cuenta que perdió el conocimiento. Al despertar, el agricultor señaló que sintió un dolor en la cabeza muy fuerte y tenía dificultad para respirar y mover sus extremidades. Además, una parte de su cuerpo sufrió graves quemaduras, como si hubiera estado expuesto a un calor intenso, algo que resultaba imposible, pues se encontraba en horas de la madrugada. Al no poder moverse, tuvo que esperar que un vecino suyo pasara por ese lugar para que lo ayudase a volver a casa. Una vez allí, fue revisado por un médico local que, si bien no creyó en la historia del encuentro con el ovni y los seres extraterrestres, no podía explicar el porqué de esas heridas. No obstante, los problemas de salud de Barroso aún estaban por comenzar. En las siguientes semanas, el agricultor fue perdiendo sus capacidades mentales, comportándose cada día de manera más infantil. Según sus familiares, era como si la mente de Barroso retrocediese en el tiempo. Mientras tanto, sus quemaduras sanaban y su piel comenzaba a verse más tersa y a tener un brillo en especial, como si rejuveneciera. Uno de sus hijos, Francisco, dijo que parecía que su padre estuviera creciendo de nuevo. Sin embargo, su salud física y mental fue empeorando hasta que falleció en el año 1993, es decir, 17 años después del ataque. Dicen que al momento de morir solo podía decir 3 palabras: mamá, dar y miedo. El rayo de luz que lo golpeó
provocó estas enfermedades y con ellas su muerte? ¿Crees que los ovnis pueden hacer daño a las personas y, de ser así, crees que es su intención hacerlo? Número 5. Los nidos en Ibiuna. Era el 7 de junio de 1969 cuando la pareja de esposos Nobutoshi y Kyoko Kaneko acababan de cerrar su bar en un barrio ubicado en la ciudad de Ibiuna, en Sao Paulo, cuando alrededor de las 2 de la mañana vieron a un lado de la calle una extraña luz que aparecía detrás de un campo de béisbol cercano. En un principio, la mujer pensó que se trataba de los faros de un camión que descendía de una colina, pero luego se dio cuenta que no se trataba de un vehículo conocido. Kyoko describió aquello como una ventana muy larga y curvada, además de muy luminosa, que parecía estar flotando muy cerca del suelo. Lo extraño es que el objeto parecía iluminar solo el terreno que se encontraba a los lados y no al frente. Además, debido a la gran luminosidad de aquel objeto, Kyoko pudo ver fácilmente 4 barras o líneas verticales, de las cuales una de ellas era más gruesa que las demás. Al día siguiente, los Kaneko, junto con otros visitantes, fueron al lugar en donde se había visto el objeto y después de una breve búsqueda en el campo, encontraron un círculo con vegetación aplastada, de unos 8 metros de diámetro. Dentro de esta huella, conocida dentro de la ufología con el nombre de nido, la hierba estaba arremolinada, con una dirección contraria a las agujas del reloj, con pequeños vórtices secundarios en varios lugares. También se encontraron 6 pequeños hoyos de 20 centímetros de diámetro y entre 5 a 10 centímetros de profundidad. En algunos casos donde se dan estos supuestos aterrizajes de ovnis, los testigos afirman haber encontrado en el suelo este tipo de huellas llamadas nidos. Estos suelen presentar la hierba aplastada siguiendo una orientación definida, a veces siguiendo el sentido de las agujas del reloj, otras veces en contra. Además, la vegetación dentro puede presentar quemaduras o signos de deshidratación y en algunos casos esta no volvió a crecer por días e incluso por años. Los residentes llamaron a la Fuerza Aérea brasileña para que investigara el caso. Ellos llegaron al lugar e investigaron el hecho, tomaron muestras del campo y fotografías de las supuestas huellas dejadas por el objeto. Pero este no fue el único caso que personas aseguran haber visto el aterrizaje de naves en la ciudad de Ibiuna. Días después del avistamiento de los esposos Kaneko, el 26 de junio, se dio la noticia de otro supuesto aterrizaje de un ovni. Este habría ocurrido a unos 6 kilómetros al noroeste de la ciudad. Un testigo, de nombre Benedito, quien además era un juez de paz de la región, dijo que ese día pasaba con su auto por ese lugar cuando escuchó un zumbido parecido al que hacen las abejas. Al voltear, vio una extraña nave flotando a baja altura sobre los árboles. Luego, de repente, la nave cayó al suelo y se estrelló contra la maleza. El hombre fue al lugar del accidente pensando en ayudar a los tripulantes, pero cuando estaba a 6 metros del objeto, este se elevó rápidamente, se quedó flotando por unos segundos para luego ascender y alejarse del lugar de manera lenta. Benedito avisó a las autoridades y éstas se acercaron al lugar del supuesto accidente. Allí se encontró un nuevo nido con similares características del caso anterior. Número 6. La paradoja de los gemelos. El siguiente es uno de los primeros casos de abducción y de supuesto viaje a otro planeta ocurrido en Brasil. El hecho ocurrió el 4 de diciembre de 1949 en la ciudad de Río de Janeiro. En ese entonces, Mario Reister, de 17 años, se dirigía a casa de su padre ubicada en Volta Redonda, cuando alrededor de las 5 de la tarde se topó con un objeto con forma de disco sobrevolando muy cerca de unos árboles. Este objeto aterrizó a unos 10 o 15 metros de la carretera. Al ver esto, el joven se asustó. Sin embargo, oyó una voz que le decía en portugués que no tuviera miedo.
Luego lo invitaron para que se acercase y pudiese ver la nave. A pesar de tener miedo, Reister aceptó y caminó hasta donde se encontraba el ovni. A los pocos segundos, se abrió una puerta y aparecieron dos seres humanoides. Ellos tenían 1.65 metros de altura, la misma estatura de Mario, y traían una falda como de los antiguos romanos y en la cabeza portaban un casco. Al ver estos seres, Reister tuvo temor, pero entonces les preguntó a ellos si creían en Dios. Las criaturas le respondieron inmediatamente que Dios es uno solo. Gracias a esta respuesta, el hombre se sintió más confiado e ingresó a la nave. Le mostraron el interior de la estructura y luego le preguntaron si deseaba realizar un viaje a su mundo en la constelación de Orión. Él aceptó con la condición que lo regresaran a la Tierra. Ellos aceptaron, pero le dijeron que antes del viaje debía tomar un baño especial. Reister ingresó a una bañera con ropa y allí vertieron un líquido que, según dijeron, le serviría para eliminar los problemas e incomodidades de las grandes aceleraciones y que además le servía para hidratar y alimentar el cuerpo. Luego del baño, se quedó dormido. Al despertar, vio por las ventanas de la nave una especie de hangar en donde había otras naves similares. Luego, los seres lo llevaron a lo que le pareció una ciudad. Allí, vio gigantescas cúpulas transparentes interconectadas de kilómetros de extensión. Visitó un museo, varias fábricas, caminos, vehículos y otros desarrollos tecnológicos. Al volver a casa, su padre estaba muy molesto porque se había ausentado por mucho tiempo, preocupando a su familia y amigos. La actitud de su padre lo sorprendió, pues para él no había transcurrido más de 6 horas de su experiencia en aquel otro planeta. Sin embargo, luego le explicaron que en realidad habían pasado casi 4 meses en la Tierra. La pérdida de tiempo que habría experimentado Mario es muy interesante si se toma en cuenta la llamada paradoja de los gemelos propuesta por el físico Albert Einstein. Esta plantea la idea que si dos gemelos que viven en la Tierra son separados para que uno de ellos viaje a otro planeta a velocidades próximas a la de la luz, al regresar, el que viajó al espacio será más joven que el hermano que se quedó en la Tierra. Es posible que Mario haya viajado de manera física a otro mundo, y si no fue así, ¿cómo se explican los 4 meses de tiempo perdido? Hacemos una pausa en el video para poder agradecer a todos los miembros que nos apoyan mensualmente a que el canal pueda seguir creciendo. En esta ocasión agradecemos a Hermer Toro Hurtado, Ángel Arias, Emmanuel Padilla, Ricardo Acevedo, Yarlem Genao Ospina. Ya son muchos que se suman a la gran lista de miembros que tenemos. Si deseas ser parte de este tipo de saludos, obtener videos exclusivos, ser parte del grupo privado de WhatsApp y sumarte a las videollamadas privadas con los investigadores y escritores de G-Stage, no pierdas esta gran oportunidad. Con casi $1 al mes podrás tener acceso a una gran cantidad de contenido. Sabemos que te gustará. Número 7. El increíble contacto de Antônio Alves. Otro de los casos de contactismo en Brasil y que involucra también a un joven protagonista es el ocurrido a Antônio Alves Ferreira, quien viviría una experiencia única en este tipo de encuentros con naves y seres extraterrestres. La historia comenzó el 4 de enero de 1975, cuando varios vecinos del barrio de Anil, ubicado en la ciudad de São Luís, en el estado de Maranhão, informaron a la policía local que un objeto volador no identificado había sobrevolado a muy baja altura sobre el pueblo, provocando la caída de un árbol y afectando el techo de la casa de la familia de Antonio. Al día siguiente de este incidente, los padres de Antonio fueron a trabajar, pero dejaron al joven solo en casa. Antonio es parapléjico y desde muy niño necesitó la ayuda de su familia para movilizarse dentro y fuera de su casa. Al estar solo, el joven se arrastró hasta alcanzar sus muletas, luego se dirigió al patio trasero de la casa. Allí sintió un calor muy fuerte que le rodeó todo el cuerpo. Poco después,
vio un objeto redondo del tamaño de un auto Volkswagen sobre el lugar donde se encontraba. Este objeto emitía un zumbido muy agudo. El testigo intentó moverse y gritar, pero no pudo hacerlo. Algo le impedía hacerlo. Fue entonces que de aquel objeto salió una escalera por la que descendieron dos seres que lo tomaron de los brazos y lo introdujeron en la nave. Sobre el aspecto de estas criaturas, Antonio los describió como unos hombres de piel morena, con narices grandes y labios delgados. Sus orejas eran delgadas y puntiagudas, tenían ojos rasgados, cejas delgadas, cabezas grandes y abultadas y abundante cabello negro. Ellos llevaban cascos de color azul y metálico. Luego me llevaron adentro y yo gritaba y gritaba. Me hicieron sentar en el suelo. El suelo era todo de metal brillante y todo alrededor estaba lleno de botones y pantallas. Había un televisor al aire libre de 14 pulgadas con mucho color y botones zumbando, además de una radio mal sintonizada como fuera de alcance, mucho zumbido y muchas luces parpadeantes, y había dos asientos en los que solo cabían ellos. Uno se quedó sentado presionando varios botones, el otro se quedó con los brazos cruzados y mirando. Luego, estos humanoides lo llevaron hacia otro ambiente en donde le esperaba un ser que parecía ser el líder. Este intentó comunicarse con Antonio hablándole en su idioma, pero el joven no logró entenderlo. Aquella criatura, que se presentó con el nombre de Croris, le puso su puño sobre el pecho y la comunicación se dio de manera más fluida. Dentro de la nave, los seres le hicieron preguntas básicas como el funcionamiento de los aviones o los automóviles, el tipo de energía que usábamos o con qué clase de comida nos alimentábamos, pero Antonio no supo qué responderles. Al finalizar el encuentro, el líder le dijo que él le avisaría a través de un zumbido cuando lo contactarían de nuevo y que le dirían telepáticamente dónde se llevaría a cabo la reunión. Entonces me dicen, y cada vez que escuches este zumbido, somos nosotros los que queremos comunicarnos. Y dije, ¿qué zumbido? Fue entonces cuando lo oí. Era un zumbido muy fino. Un zumbido muy fino. Luego se hacía más y más grave. Incluso parecía que tenía una frecuencia muy fina. Eso era lo que me daba ganas de vomitar. Un zumbido muy fino que iba aumentando, ¿sabes? Luego regresaba otra vez. Luego de eso, Antonio apareció de repente en el patio de su casa. Había estado ausente desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Durante 3 días, el joven no probó ningún alimento y comenzó a hacer dibujos que incluían estructuras de la nave, mapas estelares, la apariencia de los seres que vio e incluso un tipo de escritura extraña. Todo esto, a pesar que él aseguró que jamás había dibujado nada en su vida. Luego, Antonio asegura que le empezaron a ocurrir cosas extrañas relacionadas a los fenómenos paranormales, como la capacidad de doblar objetos de metal sin necesidad de tocarlos. Con el tiempo, el joven continuaría teniendo contacto con estos seres que incluso le regalaron diversos objetos, como una pistola que emitía rayos desintegradores de materia, medallones con la imagen de Croix y otros objetos que Antonio mostró a los vecinos, pero que tuvo que devolver porque estos creyeron que se trataban de obsequios dados por el demonio. Además, aseguró haber viajado al planeta de estos seres llamado Protu, que quedaba en una galaxia ubicada a 360.000 años luz de nuestro planeta. Todo esto no pasaría de ser considerado como la historia fantástica de un joven, si no fuera porque el mismo día que ocurrió el incidente con el ovni en la casa de Antonio, vecinos de las localidades cercanas al pueblo de Anil como Santo Antonio, Santa Cruz, Olodoagua, Ponta de Areira y Farol, vieron y denunciaron a las autoridades respectivas el avistamiento de objetos extraños sobrevolando sus localidades. Fue tanta la conmoción que estaciones de radio y periódicos locales informaron sobre estos hechos.
Su caso, además, fue investigado tanto por los militares como por ufólogos y especialistas en temas paranormales, quienes le realizaron diversas pruebas, no logrando tener una opinión determinante sobre este caso, que al día de hoy continúa teniendo gente a favor y en contra. Número 8. Los cíclopes de la Sagrada Familia. En la mitología griega se habla de la existencia de los cíclopes, una raza de gigantes que tenía la característica principal de tener solo un ojo en mitad de la frente. Pero, ¿qué tal si esos seres no eran producto de la invención de los antiguos griegos, sino que eran en realidad criaturas venidas de otros planetas? El 28 de agosto de 1963, 3 niños, los hermanos Fernando y Rolando Eustaquio, de 11 y 9 años, y José Marcos Vidal, de 7, ingresaron al patio exterior de la casa de la familia Eustaquio, situada en el barrio de Sagrada Familia, en la ciudad de Belo Horizonte, para sacar agua del pozo. Mientras hacían esto, vieron aparecer a unos 8 metros de distancia una esfera transparente de 3,5 metros de diámetro, que flotaba en silencio sobre las copas de unos árboles de aguacate, pero sin tocar sus ramas y en absoluto silencio. Los niños también notaron que la esfera estaba rodeada por varias líneas rectas, tanto verticales como horizontales, y en su parte superior tenía una antena con forma de V. Además, pudieron reconocer en su interior a 4 seres de aspecto humanoide, que tenían un solo ojo en la frente y que estaban sentados delante de una especie de panel de control. Al parecer, estos cíclopes tenían cuerpos muy diferentes, mientras que uno era robusto, otro era delgado. Los niños también describieron a alguien que les pareció una mujer que tenía el cabello largo y de color rubio, mientras que los otros seres eran calvos. Eso sí, todos ellos vestían una especie de escafandra que se parecía a un traje de buzo o de astronauta. También llevaban un cuero arrugado en el tórax y en las articulaciones de brazos y rodillas. Todos también llevaban un casco en la cabeza que era transparente y sobre su cima se extendía algo parecido a una antena. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando vieron que debajo de la nave se abrió una puerta de la cual salió uno de estos seres. Este cíclope medía unos 3 metros de altura y tenía la piel roja. También tenía una forma de andar muy extraña, tenía el torso muy rígido y caminaba con las piernas separadas y los brazos extendidos, lo que provocaba que se balanceara de derecha a izquierda en cada paso. Después de caminar unos metros, el ser se sentó en una piedra y entonces los niños pudieron ver que éste tenía un curioso recipiente cuadrado a la altura del pecho que emitía destellos de luz de manera intermitente. Sin embargo, el ruido que hizo uno de los niños llamó la atención de aquel cíclope, que se puso de pie y comenzó a caminar hasta donde se encontraban los niños. Fue entonces que Fernando, el mayor de ellos, por temor, cogió una piedra para lanzársela, pero quedó paralizado cuando el cíclope lo miró directamente a los ojos. El gigante volvió entonces a la nave caminando con los brazos pegados al cuerpo. Sin embargo, cuando la nave despegó y se marchó, ellos tuvieron la sensación que el cíclope no quería hacerles daño y además estaban seguros que esas criaturas iban a regresar. Número 9. Las fotos de Barra da Tijuca. El 7 de mayo de 1952, el fotógrafo Ed Keffel y el reportero João Martins se encontraban en la localidad de Barra da Tijuca, ubicada en Río de Janeiro, cuando alrededor de las 4:30 de la tarde vieron en el cielo un extraño objeto volador moviéndose a muy alta velocidad y realizando maniobras irregulares. Al ver que se trataba de algo inusual, Keffel tomó su cámara y pudo realizar una serie de 5 fotografías de aquel objeto antes de que se perdiera en el horizonte. Las fotos fueron publicadas en la revista O Cruzeiro en su edición del 24 de mayo de ese mismo año,
llamando la atención del público lector, y pronto fueron consideradas como una de las mejores fotografías de un ovni tomadas en ese país. En la serie de imágenes puede verse claramente la presencia de un objeto con forma de disco en distintas posiciones. Las fotografías fueron analizadas por la Fuerza Aérea Brasileña, concluyendo que eran verídicas y que no habían tenido ningún tipo de manipulación, aunque este informe no fue hecho público sino hasta el año 1959. Sin embargo, quizás justamente por la claridad del objeto, algunos escépticos comenzaron a poner dudas sobre el origen de las imágenes. Hay quienes notaron que las sombras y la luz que caen sobre el ovni no se correspondían con la posición del sol en ese momento. Ante estas interrogantes, el propio João Martins difundió una carta en la que rechazaba que las fotos tomadas del ovni sean falsas y defendió el profesionalismo de su compañero Keffel, a quien calificó como un profesional ejemplar y muy respetado por su honestidad y seguridad. En cuanto a él, dijo que además de periodista, era ingeniero y que tenía una gran experiencia y conocimiento de fenómenos meteorológicos, astronómicos y ópticos. Además, aseguró ser capaz de reconocer varios tipos de aeronaves y que aquello que logró fotografiar no podía ser catalogado dentro de los fenómenos naturales o tipos de aeronaves que conocía. Para acabar con todo tipo de conjeturas, el periodista Martins rechazó haber recibido algún tipo de pago o beneficio adicional debido a estas fotografías, salvo lo que le correspondía como trabajador de la revista O Cruzeiro. También aseguró que ni Keffel ni él recibieron ningún tipo de pago por entrevistas o presentaciones públicas que hicieron al hablar de su experiencia con el ovni. Otra foto muy popular en Brasil fue la tomada el 1 de octubre de 1981 por el estudiante Nelson Calmon Skuski en la ciudad de San Cristóbal, en Río de Janeiro. Eran las 7:45 de la noche cuando vio un objeto con dos haces de luz saliendo debajo de este. Fue a su casa y pudo tomar 2 fotografías. Las fotos eran auténticas, sin ningún tipo de manipulación, y hubo hasta 5 testigos más que confirmaron la presencia de este objeto esa noche. Número 10. Lobisomem. Para muchos, la existencia de los hombres lobo o lobisomem en portugués forman parte de las historias de ciencia ficción o de relatos de fantasía. Sin embargo, en el municipio de Tauá, ubicado en el estado de Ceará, hay quienes consideran a estos seres como presencias reales. En julio de 2008, este pueblo vivió una serie de aterradores hechos que involucraron a estas criaturas. Según informó la prensa de entonces, una mujer le dijo a la policía que había visto a un ser mitad hombre y mitad lobo. Al día siguiente, un niño de 12 años también aseguró haber visto a la misma criatura, aunque le agregó otros detalles, como que era peluda y que se parecía a un perro enorme que caminaba sobre 2 patas y que olía a azufre. Como estos, muchos otros ciudadanos aseguraron haber visto lo mismo. En algunos casos, denunciaron a la policía que el animal había matado a sus ovejas y otros incluso dijeron que la bestia había ingresado a sus casas. La criatura medía alrededor de 2,5 metros de altura, tenía cara de lobo, manos con garras y caminaba en 2 piernas, aunque los testigos afirmaron que cuando corría lo hacía en 4 patas. Esto provocó un pánico generalizado en el pueblo, tanto que obligó a las autoridades a dar una explicación que muy pocos creyeron. Dijeron que se trataba de un grupo de bromistas o delincuentes disfrazados de lobos. Lo curioso es que este tipo de encuentros no solo se produjeron ese año en Tauá. En la ciudad de São Cepé, en el estado de Rio Grande do Sul, una mujer llamada Kelly Martins Baker afirmó haber sido atacada por una especie de perro grande que caminaba erguido como un hombre. La bestia lo atacó en la cara y los brazos. Una vez más, la policía señaló que estos casos eran solo actos de delincuentes disfrazados. Otro ejemplo de la aparición de esta criatura
se dio en el 2014 en el pequeño pueblo de São Gonçalo dos Campos, ubicado en el estado de Bahía, cuando varios pobladores aseguraron haber visto al lobisomem. Un joven aseguró que caminaba de regreso a casa a las 3 de la mañana cuando, al pasar por una parada de buses, vio a una criatura negra, grande y peluda. Sintió tanto terror que simplemente huyó del lugar. Luego, otros vecinos aseguraron haber visto la misma criatura. Además, se publicó un video en las redes sociales en donde supuestamente aparecía este ser, algo que incrementó el temor entre los pobladores, tanto que la gente dejó de salir de sus casas en las noches. Peludo. Ele estava encocado na faixa de 1,20 m. Viu? Muito forte. Ou pra cima pro ombro, ele é todo encorpado assim, forte, e as pernas finas. Pero, de ser ciertas las apariciones de esos lobisomem u hombres lobo, ¿cuál podría ser su origen? Algunos creen que podría tratarse de seres criptozoológicos, es decir, animales desconocidos por los zoológicos, como es el caso de Pie Grande. Otros creen que podrían provenir de otras dimensiones y hay quienes le dan un origen extraterrestre. Sobre esto último, se recuerda el caso de Kala Bandar, u hombre mono en la India, en que un monstruo atacó de manera violenta, rasguñando y mordiendo a los pobladores de la ciudad de Ghaziabad e incluso de la capital, Delhi, generando gran pánico en la población. Lo extraño es que estos encuentros se produjeron un año antes de la aparición de varios objetos voladores no identificados en la zona. Por ello, hay quienes creen que existe algún tipo de relación entre la aparición de estas naves extraterrestres y la presencia de estas bestias desconocidas. Si deseas conocer más sobre el Kala Bandar, puedes ver nuestro episodio de Alien Evidence Países dedicado a la India. ¿Y tú? ¿Cuál crees que sea el origen de estos seres? Los casos narrados impresionan tanto por su rareza como por las graves consecuencias que han dejado en algunas de las personas que presenciaron estos hechos, lo que demuestra que Brasil es uno de los más importantes dentro de la ufología mundial. ¿Y a ti, qué caso te impactó más?